Alcaldes de México. Porque uno de los temas que están en la agenda pública en México es el tema del presupuesto base cero. ¿Qué es esto? Presupuesto base cero. Vamos a preguntarle a quienes han seguido precisamente este tema ahí en la revista Alcaldes de México, la directora Norma Pérez Vences. Le agradezco, Norma, que nos tome la llamada. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Vicente. Buenos días, gracias por la invitación. Oiga, Norma, ¿de qué se trata esto de presupuesto base cero? Cuando hablan de dinero ya empiezo a desconfiar yo porque ya ve que se surten con la cuchara grande los políticos en México. A ver, ¿podríamos desmenuzárselo a nuestra gente que nos escucha? Sí, por supuesto, trataremos de hacerlo. Déjame en primer lugar hacer una referencia de contexto para entrar al tema. Como sabes, el panorama económico internacional ha estado muy complicado en los últimos meses y trimestres, de hecho, y algo que ha destacado es justamente la caída a mínimos históricos de los precios internacionales del petróleo. Para una economía como la mexicana, que depende en su mayoría de los precios del petróleo, esto ha generado un impacto muy negativo. Todo este acontecimiento, más el hecho de la depresión de la economía norteamericana, a la cual los exportadores mexicanos venden gran cantidad de sus productos, ha hecho pues que la economía en México esté pues deprimida y que el gobierno federal comenzara a preocuparse por generar una mayor eficiencia en el gasto público. Todo este conjunto dio pie para que el 30 de enero pasado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunciara un recorte de 124,000 millones de pesos al gasto público. Pero no solamente eso, sino que anunció que para 2016 el presupuesto se definiría bajo un criterio de base cero, con el objetivo de canalizar solamente recursos a programas que justificaran su utilidad y también eliminar programas innecesarios. La idea clara, el objetivo claro era gastar menos y gastar mejor. Más allá de eso, todavía, el 31 de marzo anunció que habría para 2016 un ajuste adicional al gasto por 135,000 millones de pesos. Eso nos coloca justamente en medio de este ejercicio de presupuesto base cero, que en México ha provocado también posiciones muy encontradas. Porque, por un lado, no se puede decir que no, ni puede ser mal vista una iniciativa que promete eficientar el gasto público y gastar mejor y en mejores programas. En programas que tengan una utilidad en lo social y una mayor eficiencia en todo aquel recurso que se destina para tener un impacto benéfico en la población. Pero por otro lado, también surgen interrogantes como el hecho de que tendrían que analizar, reevaluar cada uno de los programas que el presupuesto fondea, que el presupuesto federal fondea. Y estamos hablando aquí de alrededor de 900 programas que tendrían que revisar con lupa para definir cuáles sí son eficientes y cuáles no. Y resulta que tenemos aquí un reto de tiempo, porque el gobierno federal está obligado a entregar este presupuesto para 2016 el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Entonces, por un lado está el reto del tiempo, con todo y que el gobierno federal está siendo asesorado por el Banco Mundial para analizar cada uno de estos programas. Algo que ha estado en la discusión del presupuesto base cero es justamente el poco tiempo con el que cuentan para hacer una evaluación efectiva. Además, otra cosa, Norma, queda a discreción de quién, o sea, ya ve cómo se dan las cosas en México, queda a discreción de qué es importante y qué no es importante, entonces. Sí, cada programa deberá justificar con mediciones, con indicadores que cada uno de estos programas tengan asimilados a su ejecución, tienen que demostrar su utilidad. Entonces, ese es precisamente el nivel de la complejidad que implica revisar cada uno de estos programas. Que tienen que detenerse a revisar implica mucho papeleo, mucho tiempo,
muchas horas hombre analizando cada uno de estos indicadores para definir al final cuál sí merece seguir recibiendo un presupuesto o a cuál se le tiene que reducir o a cuál se le tiene que aumentar. Son grandes decisiones que se tienen que tomar en un tiempo relativamente corto y que van a afectar a millones de mexicanos. Claro, porque estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de lo que nos quejamos ya. Si desde ya nos quejamos. Claro, justo qué bueno que mencionas esta parte de qué tipo de programas estarían siendo afectados. Y este es otro elemento de controversia, bueno, que también se ha polemizado a la hora de discutir el presupuesto base cero. Cuando hacemos una revisión general del presupuesto federal, del presupuesto de egresos de la Federación, resulta que hay una serie de programas que pueden ser susceptibles de ser modificados en el corto plazo, pero que representan menos del 6%. Entonces, el resto de los programas o el resto del gasto de las partidas presupuestales están asignados a programas que están o bien atados a algunas otras leyes, como las transferencias a los gobiernos de los estados y de los municipios, que no son susceptibles de ser modificados en el corto plazo. Son susceptibles, sí, de entrar a una fase de revisión para ser modificados en el mediano y en el largo plazo. Eso entonces ha permitido como atisbar en el hecho de que muy posiblemente para el 2016 toda esta ambiciosa modificación de un presupuesto para llevarlo hacia una revisión base cero, en realidad estaría reduciéndose a una revisión del equivalente al 6% del total del presupuesto. Y ese 6% lo que involucra son precisamente programas como Prospera, como la pensión para adultos mayores, como fondos como el de cultura, como el metropolitano, como el seguro popular y otros programas que sí podrían ser susceptibles de modificación para el siguiente año, porque son programas de modificación a criterio justamente de la Federación. Entonces, Sí. Y donde no hay involucrada una ley de fondo. Norma, Entonces, sí, ¿dónde podemos seguir esta cobertura que hacen ustedes? en la revista Alcaldes de México estamos siguiendo puntualmente este tema, lo estaremos siguiendo en los siguientes meses porque va a ser crucial. El nuevo Congreso toma posesión el 1 de septiembre y van a tener escasos 8 días para instalarse y luego pues recibir el paquete económico. www.alcaldesdemexico.com, ahí nos pueden seguir. Nosotros estamos periódicamente analizando desde las voces de los diferentes actores todo el tema del presupuesto para 2016. Pues le agradezco su tiempo, Norma Pérez Vences, directora de la revista Alcaldes de México, por hablar sin censura con nosotros. Estamos a la orden. Muchas gracias, Vicente, y muy agradecida por la invitación. Nos vemos pronto. Alcaldes de México.